Daros a todos las buenas noches, buenas tardes, noches. Estamos con Carlos Taibo dispuestos a reflexionar y a debatir sobre el movimiento 15M y bueno, esto ha sido organizado por CGT Murcia, por toda la gente que trabajamos en esta organización sindical. Estamos desde luego ilusionados y queremos también transmitiros esa ilusión con todo lo que está pasando y para nosotros este proceso crítico, este proceso de compromiso que se está forjando, para nosotros es una alegría en este sentido en el que organizamos y estamos en este lugar. En primer lugar, dar las gracias a Carlos Taibo por su esfuerzo y por compartir con nosotros enérgicamente, como ha hecho en anteriores ocasiones, todo su saber y su capacidad de análisis sobre la realidad que nos ha tocado vivir. Él es profesor de Ciencias Políticas y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, muchos de sus libros ya los conocéis: Voces contra la globalización, Rapiña global, Movimiento de resistencia frente a la globalización capitalista, sobre política, mercado y convivencia, y bueno, y otros muchísimos, todos ellos interesantes. En su discurso encontramos tres pilares: el decrecimiento, la antiglobalización y el pensamiento libertario. Suya es la frase: la globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control. Entonces, pues su capacidad de análisis y clarificación de las estrategias del poder están fuera de duda, ¿no? A ver que su compromiso con la acción y la divulgación del pensamiento autónomo y crítico. En este sentido, el libro que hoy presentamos, 15M, en 60 preguntas. Entonces, esta noche abordamos este tema. Él le ha dedicado una labor importante de trabajo. En este último año ha publicado este libro y a la vez Nada será como antes, sobre el movimiento 15M, además de otros textos que ha escrito sobre el capitalismo claudicante, el decrecimiento y la figura del poeta Fernando Pessoa. Y por lo tanto resulta una oportunidad excelente para profundizar en todo este tema, que entre todos le hemos ido dando vida, los retos que nos presenta y las necesidades que tenemos de cubrir para continuar con la lucha y la acción desde el asamblearismo, la autogestión y la calle. Así que, pues, sin más dilación, dejamos la palabra a Carlos Taibo. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Vengo a intentar trasladaros cuál es mi visión relativa al movimiento del 15 de mayo. Pero antes de hacerlo me considero en la obligación de realizar tres precisiones para deshacer posibles malentendidos. Primera de esas precisiones: yo no represento a nadie. En realidad tengo grandes problemas para representarme a mí mismo. ¿Quiere esto decir que vais a escuchar una interpretación personal sobre lo que es el movimiento del 15 de mayo, que puede ser compartida o no? Segunda de esas precisiones: por detrás del movimiento hay debates muy complejos y yo no tengo respuestas para todas las cuestiones que se plantean. Conviene dejarlo claro desde el principio. Tercera y última: mi conocimiento relativo al movimiento se ciñe en los hechos a lo ocurrido en Madrid, que convengamos que es un observatorio muy importante, con algunas extensiones a las manifestaciones gallega y catalana del 15 de mayo y con conversaciones informales con muchos y muchas activistas que han trabajado en otros lugares. Pero esto dibuja también una limitación de mi lado. No puedo presumir de tener un conocimiento cabal de un movimiento que eventualmente se despliega conforme a pautas distintas según los lugares. Bueno, hechas estas tres precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. Primera apreciación que quiero hacer. ¿Por qué, a mi entender, el movimiento del 15 de mayo ha tenido un éxito inusitado allí donde fracasaron otras iniciativas aparentemente similares? Creo que la respuesta razonable a esta pregunta invoca una conjunción de elementos diferentes que se hizo valer la pasada primavera. ¿Cuáles son esos elementos? El primero me obliga a invocar la capacidad de trabajo, el talento táctico,
el uso inteligente de las redes sociales que mostraron quienes convocaron las manifestaciones del 15 de mayo y quienes asumieron el despliegue de las acampadas posteriores. En este caso tengo un interés singular en llamar la atención sobre una de esas decisiones tácticas, aquella que invitó a configurar un movimiento en el que las siglas sobraban. Las gentes que acudían a las acampadas o a las manifestaciones lo hacían a título estrictamente individual. Podían ser, claro que sí, militantes de partidos, de sindicatos o de movimientos sociales, pero creo que todas y todos entendíamos que no era aquel el escenario apropiado para mostrar aquellas identidades singularizadas. Un segundo elemento importante lo ha configurado, como no, la crisis general en la que estamos inmersos. Si tengo que retratarla de la mano de dos datos principales, hablaré en primer lugar de la pésima imagen que arrastra la clase política. La palabra corrupción se impone inmediatamente, y tendré que hablar de cómo esa clase política ha arbitrado fórmulas en virtud de las cuales, con los recursos de todos, se están saneando las cuentas de inmorales corporaciones económico-financieras. Un tercer elemento importante me obliga a hablar de la manifestación de la crisis en un espacio físico muy preciso, las universidades. Buena parte de las gentes que estaban en las acampadas eran universitarios o, en su caso, gentes que habían dejado las universidades bien poco antes. Estoy pensando, en este caso, en un activo proceso de privatización y mercantilización de las universidades públicas, al que ha venido a sumarse un proceso, el de Bolonia, que ha acrecentado espectacularmente el caos que es imposible de ocultar en esos espacios físicos. Un cuarto elemento importante que se hizo valer simbólicamente con fuerza en la primavera fue el eco de la revuelta árabe. Los medios de comunicación retrataron unánimemente esa revuelta como la ilustración de que la gente podía salir a la calle y derribar dictaduras en apariencia sólidamente asentadas. Es inevitable que esa imagen pasase a ocupar buena parte de nuestros pensamientos y nos preguntásemos si no estábamos nosotras y nosotros en condiciones de hacer algo similar, por muy diferentes que pudieran ser los escenarios correspondientes. Menciono un quinto aspecto importante, que afecta a otra de las decisiones tácticas asumidas por los organizadores de las manifestaciones del 15 de mayo. La decisión precisa de convocar estas en el ecuador de una campaña electoral singularmente triste y sombría, algo que con certeza le dio alas adicionales al movimiento que surgía. Un sexto factor importante, importantísimo, es el trabajo de años, de decenios, de lo que voy a llamar los movimientos sociales alternativos, que generaron el escenario propicio para que un movimiento de esta naturaleza cobrase cuerpo. Entended bien lo que quiero decir. Mi tesis es que el movimiento del 15 de mayo es literalmente inexplicable sin el trabajo previo de esas instancias. Ahora bien, en ese movimiento se hizo valer algo que estaba más allá de esas instancias. Una realidad novedosa que afortunadamente se sumó y permitió que germinase esa semilla plantada durante mucho tiempo. Menciono un séptimo y último factor: el propio éxito inesperado del movimiento. Estoy anunciando una obviedad. Cuando una iniciativa, del corte que sea, tiene un éxito inesperado, acaba por atraer hacia sí a muchas más gentes de las inicialmente previstas. Segunda observación que quiero haceros. Desde el mes de mayo sostengo que el inicio del movimiento ha habido en él dos almas diferentes. Permitidme que explique bien qué significa esto de en el inicio del movimiento. Es verdad que el trasvase del 15 de mayo a las asambleas de barrios ha configurado una realidad más compleja que la que voy a retratar ahora. Como probablemente será verdad en el futuro,
que el trasvase del movimiento al mundo del trabajo configurará una realidad aún más compleja. Tiene sentido, sin embargo, creo, que reflexionemos sobre lo que yo entiendo que el movimiento fue en su momento inicial. ¿Cuáles fueron esas dos almas que acabo de invocar? La primera la he mencionado hace unos momentos, los movimientos sociales alternativos. Para entenderlos, estoy pensando en el caso de una ciudad como Madrid, a buen seguro que las circunstancias no son aquí muy diferentes, en las gentes que han trabajado durante años en los centros sociales autogestionados, en los centros sociales ocupados, en el pacifismo, el feminismo y el ecologismo que no se han integrado en el sistema, en las redes de solidaridad que tampoco lo han hecho, o en fin, y por dejarlo ahí, en el sindicalismo alternativo y resistente, en muchos casos de cariz fundamentalmente anarcosindicalista. Si tengo que retratar de manera gráfica qué es lo que estoy observando, hablaré de gentes que se pronuncian claramente por la asamblea, por la autogestión y por la democracia de base. Algo que, a mi entender, aconseja utilizar el adjetivo libertarias para describir a esas gentes. Permitidme que subraye que he rehuido el adjetivo más ideológico, anarquistas. Se puede ser libertario sin ser anarquista, aunque todos los anarquistas sean libertarios. Ese designio rotundo de promover la plena soberanía de la asamblea en la base y de diseñar modelos que en todos los órdenes de la vida se asientan en la autogestión y en el apoyo mutuo, me parece que es el rasgo fundamental de lo que acabo de llamar movimientos sociales alternativos. ¿Cuál es la otra alma que ha operado desde el principio en el movimiento del 15 de mayo? La configurada por lo que el sistema llama los jóvenes indignados. ¿Por qué pongo por delante esta coletilla el sistema llama? El término no me gusta mucho. Da a entender que esos jóvenes están simplemente indignados, cuando con toda evidencia van más allá de la indignación. La indignación es, si así lo queremos, el momento inicial, que da pie a otros procesos afortunadamente más ambiciosos. Estoy hablando de jóvenes que en muchos casos han desarrollado toda su etapa consciente en un escenario de crisis. Estoy hablando también de jóvenes que en muchos casos se movilizaron por vez primera la primavera pasada. Estoy hablando de jóvenes, en fin, que en muchos casos, no siempre, responden a un perfil meritocrático. ¿Qué quiere decir esto? Pienso en un relato que hemos escuchado muchas veces de un estudiante que recuerda que ha hecho 2 carreras y un máster en los Estados Unidos, pero no tiene trabajo o tiene que trabajar como camarera cobrando 450 euros al mes. Ojo, naturalmente estas son realidades importantes a las que hay que prestar atención, pero creo que salta a la vista que lo que hay por detrás de este discurso es a menudo muy diferente de lo que nace del magma de los movimientos sociales alternativos. Bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo se ha verificado la relación entre estas dos almas distintas? En términos generales, creo que una y otra se han vivificado mutuamente y han aprendido la una de la otra, con lo cual el movimiento ha salido razonablemente airoso. Digo en términos generales porque sé que la casuística es muy compleja y ejemplos pueden proponerse de todo. Me vais a permitir que retrate 2 circunstancias que revelarían la una los problemas, la otra los acuerdos. El día 18 de mayo se desplegó en la Puerta del Sol de Madrid una pancarta que rezaba: la revolución será feminista o no será. Un grupo de los acampados unilateralmente decidió arrancar esa pancarta. Es verdad que al día siguiente la Asamblea Soberana repudió semejante conducta. Creo que estamos, en cualquier caso, obligados a preguntarnos qué proceso mental conduce a determinadas personas a autoatribuirse el derecho de retirar una pancarta como esta. Sospecho que lo que les preocupaba no era la palabra revolución, sino el adjetivo feminista, que al parecer entendían remitía a un criterio disgregador, separador, que desdibujaba las identidades fuertes.
Obviamente no era esta la perspectiva que abrazaban las activistas y los activistas de los movimientos sociales alternativos. Creo que esa reacción airada venía unánimemente de un grupo de jóvenes indignados. Voy a por un ejemplo de lo segundo. Uno de los lemas que yo escucho más en las manifestaciones en Madrid es el que reza llamativamente: se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Creo que ese lema refleja una fusión afortunada de las perspectivas de los unos y de los otros y que está trascendiendo determinados problemas que inicialmente pudieron presentarse. Antes le decía a alguien que al terminar la manifestación del 19 de junio en Santiago de Compostela fue colgada de la fachada central de la catedral un cartel que rezaba en gallego: el capitalismo no se reforma, se destruye. No parece que semejante cartel, de contenido, como podéis ver, muy moderado en su vocación, suscitase mayores controversias entre las 4.000 o 5.000 personas que estaban allí presentes. Ojo, acabo de decir que, a mi entender, en términos generales, esas dos almas se han vivificado mutuamente. No quiero ocultar, sin embargo, que en la trastienda hay dos percepciones distintas con respecto a lo que hay que hacer. La percepción común entre la mayoría de los jóvenes indignados señala que nuestra tarea principal consiste en promover determinados cambios que esperamos sean atendidos por nuestros gobernantes, que modificarán de esa manera las políticas que hoy abrazan. La percepción común, en cambio, entre los movimientos sociales alternativos es distinta. Recelosos de esos gobernantes, lo que están reivindicando es la apertura de espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Salta a la vista que estas dos percepciones son distintas, pero conviene subrayar que tienen un largo camino común que recorrer. ¿En qué estoy pensando? Debo confesaros que la demanda de reforma de la ley electoral no me produce ningún entusiasmo, por una razón muy prosaica. Yo no voto, y en esas condiciones lo que ocurra con la ley electoral me importa poco. Ahora bien, si alguien me pregunta si pienso que la ley electoral es injusta, afirmaré rápidamente que lo es. Y en ese sentido estoy dispuesto a apoyar a quienes reivindican la reforma de la ley electoral. En el buen entendido, claro, de que me gustaría pedir algo a cambio. Esas personas que ponen el acento en la reforma de la ley electoral, no hay ningún motivo para pensar que son hostiles a ese proyecto que he enunciado hace un momento y que reivindica la apertura de espacios de autonomía en los que apliquemos reglas del juego claramente diferentes de las hoy imperantes, que es, por cierto, y de nuevo, un proyecto de clara matriz libertaria. Tercera observación que quiero hacer. Afortunadamente no existe un programa del movimiento del 15 de mayo. En este terreno a mí me resultan llamativas las exigencias que plantean algunas personas. El movimiento tiene 4 meses. No pidamos peras al olmo. Existen programas serios de los grandes partidos españoles que tienen varios decenios de historia. Bueno, asumamos las carencias que puedan derivarse de esto, pero también sus virtudes. Si yo tengo que categorizar pedagógicamente lo que considero que ocurre en el terreno programático, diré que dentro del movimiento del 15 de mayo hay 3 posiciones distintas. La primera se materializa en un conjunto de demandas de cariz fundamentalmente político. He mencionado una de ellas hace un momento: la reforma de la ley electoral, el establecimiento de medidas que castiguen más severamente la corrupción, el despliegue de procedimientos que garanticen el vigor del principio de división de poderes. En segundo lugar, hay una parte significativa del movimiento que a lo anterior agrega un conjunto de demandas de cariz económico y social, que invitan, por ejemplo, a rechazar el pensionazo que acataron infelizmente los sindicatos mayoritarios en enero, a luchar contra las agresiones que padece la negociación colectiva o, por mencionar un ejemplo entre muchos, a proponer la instauración de una tasa que grave las transacciones especulativas.
Hay una tercera realidad programática, estrechamente vinculada con el quehacer de los movimientos sociales alternativos, que incorpora, con clara vocación de contestación, un discurso hipercrítico con respecto al sistema como un todo, al capitalismo como un todo, y que en ese sentido, y también, acarrea buena parte del acervo de mensajes, de imágenes que proceden del feminismo y del ecologismo en sus versiones radicales. Si tengo que retratar de manera muy rápida la cuestión, diré que entre los jóvenes indignados, hasta hace bien poco, predominaban fórmulas programáticas vinculadas con el primero de esos escalones, mientras que, como acabo de sugerir, el tercero era más propio del quehacer de los movimientos sociales críticos. Unos y otros, mal que bien, se daban cita en el segundo de los escenarios programáticos. A efectos de desentrañar lo que hay por detrás de estas tres posiciones, tiene sentido que utilicemos con prudencia una categoría que explico inmediatamente, la que nos invita a distinguir entre un movimiento ciudadanista y un movimiento anticapitalista. ¿Cuál es la esencia de un movimiento de carácter ciudadanista? Su propósito de hacer frente a determinada circunstancia concreta que se revelaría en un momento preciso. Ese movimiento, en su esencia, no tiene una franca vocación de permanecer en el tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza, en cambio, a un proyecto anticapitalista? Como el nombre lo indica, una vocación rotunda de contestar el sistema como un todo y una vocación paralela de permanecer en el tiempo. Creo que el grueso del movimiento del 15 de mayo, en origen, tuvo un carácter ciudadanista, pero que con el paso de los meses ha ido derivando hacia fórmulas orgullosamente anticapitalistas. Lo digo de otra manera. En términos generales, hemos superado la contestación de la epidermis, una epidermis que se materializaría, por ejemplo, en la corrupción o en la precariedad, para ir al fondo de la cuestión, que no es otra que la contestación del capitalismo como un todo. A mi entender, en este caso, la mayoría de los jóvenes indignados han recorrido con extraordinaria rapidez y enorme lucidez el camino correspondiente, de tal manera que su posible ingenuidad inicial se ha ido diluyendo en provecho de un proyecto cada vez más clara y orgullosamente anticapitalista. Cuarta observación que quiero haceros. ¿Por qué preocupa tanto el movimiento del 15 de mayo? ¿Por qué ha suscitado tanto miedo y tantas controversias en los circuitos oficiales entre las gentes del orden? Responder a esta pregunta creo yo que es relativamente sencillo, porque es un movimiento que disfruta de eco popular. Me acojo sin más a lo que dicen las encuestas. Entre un 60 y un 75% de los ciudadanos españoles, según las diferentes encuestas, dicen simpatizar con el movimiento del 15 de mayo, en el que han participado nada menos que 8,5 millones de personas. Ya sé que estos datos generales son polémicos. ¿Qué significa simpatizar con el movimiento? Admitamos de buen grado que por detrás pueden encontrarse realidades muy diferentes, pero en cualquier caso, me parece servida la conclusión que afirma taxativamente que este es el primer movimiento que bebe en un grado u otro de lo que han reivindicado siempre los movimientos sociales alternativos y que disfruta de un franco apoyo popular. Este apoyo popular se convierte rápidamente en explicación de los diferentes acosos que el movimiento ha ido experimentando a lo largo de los últimos meses. Creo que, resumiendo mucho la cuestión, podemos reducir esos acosos a 3. El primero ha nacido del mundo de la caverna mediática de la derecha más ultramontana. Quiero recordaros el comentario de César Vidal el 17 de mayo, cuando afirmó que lo que estaba ocurriendo en Sol lo dirigían etarras especializados en guerrilla urbana. Bueno,
ante semejante talento a la hora de describir la realidad, lo menos que uno puede afirmar es que esta gente ha perdido dramáticamente los sensores de peligro. Ya no saben dónde están y difícilmente pueden percatarse de lo que está ocurriendo. En su momento solicité públicamente que las tertulias de las radios y de las televisiones se metiesen en comunicado para que no dañasen los oídos de nuestros hijos. Pero lo cierto es que he retirado esa oferta. Creo que las tertulias de las radios y de las televisiones, todas, también las de la cadena SER, son claramente preferibles a los mejores programas de humor de las televisiones y de las radios, con lo cual es preferible que sigan así. No estoy frivolizando. Ya sé que el discurso de la caverna ultramontana tiene un eco significativo en una parte de la ciudadanía. Ese paisano que en la barra de un bar dice: los indignados seguro que están pagados por alguien. Me temo, sin embargo, que quienes dicen esas cosas están tan alejadas de nuestro mundo que poco nos debe importar. Mayor inquietud me produce el segundo acoso, que llega de los medios de comunicación que voy a retratar con cierto retintín como progresistas. Para entenderlos, El País y Público, la cadena SER, Radio Nacional, la 1 y 2 de Televisión Española. El discurso orgánico de estos medios ha atendido a un único propósito: rebajar la radicalidad de las demandas que nacían del movimiento del 15 de mayo. Retratar este como un movimiento de jóvenes simpáticos que estaban lógicamente indignados ante la ignominia de muchas políticas gubernamentales y que se contentaban con eso, con indignarse, con salir a la calle a protestar. El otro día tuve la oportunidad de comprobar cómo el periodista que cubría en un informativo de Televisión Española una de las manifestaciones en Madrid concluyó su intervención diciendo que los manifestantes habían coreado las consignas habituales relativas a la reforma de la ley electoral. Yo me quedé un poco perplejo. Nunca he oído en las manifestaciones consignas relativas a la reforma de la ley electoral, tal vez porque no rima bien con nada, pero en cualquier caso el buen hombre estaba inventando unas consignas que probablemente se ajustaban a este esquema de un movimiento que pide la reforma de la ley electoral. El tercero de los acosos se vincula, cómo no, con una palabra mágica, la palabra violencia. Creo yo que la única violencia que hemos visto hasta ahora es la ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado. En su defecto, por los infiltrados que los cuerpos de seguridad del Estado han desplegado en el interior del movimiento del 15 de mayo. Tengo en mente esas imágenes llamativas que habréis visto de aquellos atléticos teóricamente antisistema que estaban en los alrededores del Parlamento catalán a mediados del mes de junio. Por cierto, hay 20 personas procesadas por esa operación encaminada a impedir el acceso al Parlamento catalán. Yo me pregunto por qué no se procesa a las personas que en su trabajo como policías se dedicaron a simular una violencia que no nacía del movimiento del 15 de mayo. Y ojo, no hay ninguna duda al respecto. Si esas personas que aparecían en las imágenes de aquel vídeo fueran realmente antisistema, como nos dicen, ya sabríamos sus nombres y sus apellidos. El hecho de que no los hayamos sabido quiere decir que eran lo que pensábamos que eran. El debate, en cualquier caso, no es muy diferente del que hemos tenido la oportunidad de palpar en el pasado al calor de las manifestaciones antiglobalización. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación están muy preocupados por resaltar el apedreamiento del escaparate del Corte Inglés, pero muestran una permanente despreocupación por la violencia cotidiana que se registra en los sistemas que padecemos. La violencia de tantos empresarios sobre sus trabajadores, de muchos varones sobre sus mujeres, la violencia de la policía contra los sin papeles, la violencia que todas y todos ejercemos sobre el medio natural, o la violencia, cómo no, que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña encaminadas a absorber los recursos escasos teóricamente a disposición de los países pobres. Quinta observación que quiero haceros. Acabamos de adentrarnos en un otoño que se prevé caliente. Me interesa analizar
cuáles son algunas discusiones más o menos vivas en las últimas semanas que tienen que ver con el presumible derrotero del movimiento del 15 de mayo en este otoño que se inicia. Primera de esas discusiones. Creo yo que el movimiento ha mantenido una presencia y una actividad inusitada durante el verano, sin que esté en condiciones de calibrar si eso es saludable o no. Admito las dos interpretaciones. Hay quien dirá, hubiera sido preferible que el movimiento hubiese bajado claramente el tono durante el verano para recuperar el impulso cuando llegue el otoño. Bien. Hay quien sostiene lo contrario, que el movimiento afortunadamente ha mantenido una mecánica de movilizaciones que permite mantener activa su gimnasia y su biología más elemental. No olvidéis que a lo largo de estos meses hemos asistido a las marchas que concluyeron en Madrid el 23 de junio, a las operaciones de freno de los desahucios. Hemos seguido ampliando en determinados ámbitos la presencia del movimiento, trabajamos en las convocatorias para el 15 de octubre, de tal manera que trabajo no nos ha faltado. De nuevo sospecho que por detrás hay alguna ironía del momento. ¿Por qué había tanta gente en las acampadas en el mes de mayo? Porque esos jóvenes no tienen trabajo y eso implica que tampoco tienen obligaciones que los conducen a levantarse a las 6 de la mañana. ¿Por qué ha habido tantas gentes en las manifestaciones madrileñas de julio y de agosto? Porque la gente no tiene dinero y no se va de vacaciones. Digamos, hay aquí una especie de entrelazamiento biológico de circunstancias que mueve el carro del movimiento. Permitidme que haga aquí un inciso para llamar la atención sobre una carencia evidente del movimiento, que tiene algo que ver con algo que ha pasado de manera muy rápida por mi discurso. Este movimiento nuestro es un movimiento urbano. Su presencia en el medio rural, infelizmente, es menor. Y esta es una carencia importantísima. ¿Por qué? Porque creo que no me equivoco si afirmo que buena parte de los referentes mentales que llevamos dentro de la cabeza implican una contestación activa de lo que suponen las ciudades, visiblemente desbocadas en todos los terrenos, y una demanda expresa de reconstruir una vida rural en la cual la recuperación de lo local, de la democracia directa y de la autogestión es mucho más sencilla. Esa es una carencia evidente del movimiento que nos emplaza ante un trabajo cada vez más urgente. Segundo elemento que hay que tomar en consideración: las universidades. Vayamos por partes. Antes dije que en las acampadas de mayo y de junio había una clara presencia de universitarios o de personas que habían dejado la universidad bien poco antes. Pero reflexionad un momento sobre el hecho de que entonces las universidades como tales no se movilizaban. ¿Por qué? Por una razón de nuevo muy prosaica. Era la etapa central de los exámenes. El escenario es bien distinto ahora en octubre. Y los problemas propios de las universidades lo suficientemente importantes como para que no abandonemos ese terreno de lucha. En mi universidad, la Autónoma de Madrid, convocamos una asamblea constitutiva del 15M de la UAM el pasado día 29 de septiembre. Había 300 personas, creo que es una cifra nada despreciable. Seguro que aquí hay personas que trabajan o estudian en la Universidad de Murcia. No sé cómo están discurriendo los hechos aquí, pero en cualquier caso, me parece que es una iniciativa que habría que repetir. Al movimiento no le sobran los apoyos. Esto podría ser importante como repunte. Algo parecido tengo que decir del mundo de los adolescentes. Supongo que en Murcia ocurrió lo mismo que en Madrid. Si uno echaba una ojeada a las personas que estaban en la Puerta del Sol, descubría inmediatamente que ahí había gentes de 18 años en adelante. Los adolescentes no estaban o tenían una presencia menor. En este caso intuyo que los recortes que está experimentando el sistema educativo en secundario, las movilizaciones afortunadas e inevitables de los profesores, pueden tener también un efecto de estímulo sobre el movimiento del 15 de mayo en este terreno. Dicho sea de paso, el otro día, hoy le contaba a alguien que algo que sucedió en Madrid semanas atrás en relación con esto de las movilizaciones del profesorado tiene a mi entender una riqueza simbólica importantísima. No fui testigo de los hechos. Me limito a recoger lo que decía un periódico nada sospechoso de radicalismo ultraizquierdista, El País.
A principios del mes de septiembre se celebró en un local de comisiones obreras en Madrid una macroasamblea de profesores convocada por los sindicatos mayoritarios. Según el relato del País, muchos de los profesores que subían a hablar se presentaban diciendo: Pedro Pérez, asamblea del 15M de la Guindalera. María Fernández, asamblea del 15M de la Moncloa. Creo que simbólicamente era muy interesante. Estaban diciendo: ojo, no interpretéis que yo estoy aquí con vosotros, los que estáis en el estrado. Yo tengo un proyecto distinto y estamos lo suficientemente quemados con respecto a lo que habéis hecho durante tanto tiempo que mi señal de identidad en este momento es decir: yo soy del movimiento del 15 de mayo. Tercer aspecto al que hay que prestar atención en relación estrechísima con lo anterior. Sabéis que dentro del movimiento hay un incipiente debate relativo a la eventual conveniencia de convocar una huelga general. Es verdad que ese debate suscita controversias en muchos sentidos distintos. En primer lugar, hay división entre quienes quieren convocar esa huelga y quienes no quieren. Pero en segundo lugar, entre quienes quieren, hay división entre quienes consideran que la huelga la debe convocar el 15M como tal y quienes piensan que debe apoyarse con claridad en el sindicalismo alternativo o resistente. Bueno, no voy a terciar en esta discusión. Me voy a limitar a señalar que, a mi entender, el efecto simbólico de la convocatoria de una huelga general sería interesantísimo. Ya sé que lo común en casos como estos es empezar a contabilizar el porcentaje de trabajadores asalariados que eventualmente pararían. Craso error. He hablado de efecto simbólico. Una convocatoria de huelga general colocaría en una situación delicada a los sectores todavía abiertos y críticos que operan en los sindicatos mayoritarios. Probablemente debería ser al tiempo una huelga general de producción y de consumo, a tono con muchas de las creencias que impregnan al movimiento. Creo que la presencia masiva de jóvenes desocupados o precarios podría tener un efecto disruptor sobre la actividad económica que se sumaría a eventuales paros de los trabajadores estrictamente asalariados. Y creo, en fin, que el registro alicaído de las últimas huelgas generales convocadas por los sindicatos mayoritarios obliga a concluir que difícilmente podríamos estar por debajo de lo que hacen. Y tengo la impresión de que razones para una huelga general sobran a mansalva. Un cuarto elemento que conviene que recuerden es el hecho de que el gobierno español nos ha hecho un regalo interesantísimo convocando unas elecciones generales anticipadas el 20 de noviembre. Vuelvo a algo que dije antes. Probablemente no es la explicación principal del éxito del movimiento, pero apunta a un dato importante. Recordaréis que dije: el hecho de que el 15 de mayo fuese una fecha en el Ecuador de una campaña electoral singularmente triste, lúgubre y sombría, a buen seguro permitió darle alas a un movimiento que irrumpió como un rayo en esa campaña electoral. Reflexionad un momento sobre lo que os digo. Hasta el 15 de mayo, el debate central, promovido fundamentalmente por los tertulianos, los todólogos, era la legalización de la candidatura de Bildu. A partir del 15 de mayo, el debate único fue el movimiento que llevaba como nombre esa fecha decisiva. Bueno, creo que en el mes de noviembre, no creo, estoy seguro, vamos a asistir a una nueva escenificación de esa aparentemente radical confrontación entre dos grandes partidos que están de acuerdo en sustancia en lo realmente importante. Y este es el caldo de cultivo adecuado para la irrupción fulgurante de nuevo de los mensajes que nacen del movimiento del 15 de mayo. Menciono un quinto y último elemento de ese balance. Muchos de los movimientos sociales contestatarios desaparecen o al menos se descafeínan. ¿Por qué? Porque los gobernantes a quienes interpelan aceptan una parte de las demandas que plantean. Nosotras y nosotros no corremos este riesgo. Nuestros gobernantes no van a aceptar nada de lo que estamos pidiendo. Esta es una evidencia. No solo eso, nuestros gobernantes van a radicalizar aún más la condición represiva, los recortes sociales, laborales, sindicales. Es importante este argumento. Comprendo que enuncia una paradoja. Alguien dirá, por un lado, da cuenta de un fracaso. No somos capaces de conseguir que nuestros gobernantes modifiquen lo que hacen. Pero al mismo tiempo
mueve afortunadamente adelante el carro del movimiento. Algo que aconseja concluir que este último va a disfrutar de estímulos poderosísimos que se van a prolongar bastante más allá del otoño, aunque admitiré de buen grado que nuestra posibilidad de predecir qué ocurrirá con este movimiento, por ejemplo en abril o en mayo, es muy reducida. Sexta y última observación que quiero haceros. En la línea de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que puede ocurrir en el medio y en el largo plazo con un movimiento como el del 15 de mayo? Supongo que una manera de encarar esta cuestión consiste en identificar 4 horizontes diferentes. ¿Cuál es el primero? Que el movimiento desaparezca. Es una posibilidad que está siempre ahí. Tengo la impresión de que no es, sin embargo, lo que llevan en la cabeza la mayoría de los y las activistas que trabajan en el movimiento del 15 de mayo, que tienen claro que hay que porfiar con este movimiento, que es una flor preciosa que afortunadamente ha crecido y que hay que cuidar de manera extremadamente esmerada. Segundo de los horizontes, que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o, en su defecto, que se divida internamente. La primera de estas perspectivas es improbable, entre otras razones por una muy prosaica. No está claro qué instancia externa es suficientemente poderosa como para aspirar razonablemente a absorber el movimiento. No solo eso, el hecho de que el movimiento se haya descentralizado en forma de asambleas de barrio dificulta sensiblemente cualquier proyecto de esa naturaleza. Hay que prestarle, sin embargo, alguna atención a la otra perspectiva que anunciaba, la de divisiones internas dentro del movimiento. Creo que, de nuevo, la mayoría de las gentes que están ahí valoran lo conseguido hasta ahora y se oponen de manera casi biológica a ese tipo de ejercicios. Cuando en las últimas semanas han surgido noticias que daban cuenta de la eventual aparición de partidos políticos que se reclamaban del movimiento del 15 de mayo, la reacción general ha sido de repudio frente a semejante horizonte. Tercera perspectiva, que el movimiento se traduzca en un incremento general, pero no particularmente notable, de la contestación y de la desobediencia civil. Un incremento general más bien anómico, esto es, no traducido en campañas de horizonte común a muchos escenarios distintos, de tal manera que quienes estamos aquí promoveríamos ejercicios de contestación, pero no sería sencillo atribuir eso al perfil del movimiento del 15 de mayo como una realidad orgánica. Mi interpretación es que este tercer horizonte sería el producto del desarrollo inercial de lo que el movimiento ha sido hasta ahora. Significa que si queremos evitarlo, si queremos darle a la cosa más aire, tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Cuarto y último horizonte, que es el mío. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese en una instancia que en todos los órdenes de la vida defendiese la asamblea y la autogestión. ¿Para qué? Para contestar con radicalidad el orden capitalista existente y hacerlo desde la perspectiva del discurso antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Permitidme que me detenga un momento en glosar estas 3 exigencias que he planteado. En las últimas semanas muestro cierta preocupación ante una deriva teórica del movimiento que creo que nace del designio inevitable de dar réplica a la ignominia de las políticas oficiales. Se reforma por vía rápida la Constitución y el movimiento, por lógica y cargado de razón, reacciona agriamente ante eso. Pero si solo hacemos eso, corremos el riesgo de adentrarnos en una lucha cortoplacista que no puede ser la nuestra. Tenemos que depositar en el medio y en el largo plazo buena parte de nuestros intereses. ¿Y qué significa eso? Primera exigencia, partir de la certificación de que hay problemas graves con la situación material y simbólica de las mujeres en todo el planeta. El 70% de los pobres son mujeres.
Debo subrayar que es un porcentaje bien llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones. Estoy hablando de un 70% frente a un 30%. Segundo, tenemos que colocar en lugar central los derechos de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y con ellos los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. La idealización de las virtudes del crecimiento y del consumo que inunda trágicamente a una sociedad como la nuestra tiene que ser objeto de una contestación activa. Tercero y último, debemos tener muy presentes los derechos de los habitantes de los países del sur, víctimas permanentes del expolio de sus recursos humanos y materiales desde el norte opulento. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar la situación de dependencia y de explotación de esas gentes. Acabo de plantear este cuarto y último horizonte, y mi interpretación es que hace un año colocarlo en esos términos hubiera suscitado inmediatamente controversia. En mi lectura, la controversia al respecto cada vez es menor dentro del movimiento del 15 de mayo. Antes lo dije, retomo esta expresión. El movimiento, afortunadamente, ha conseguido trascender la contestación de la epidermis materializada en la corrupción y en la precariedad, que son signos externos de una enfermedad más grave, para acudir directamente a la contestación del sistema que está por detrás de esas dos manifestaciones externas. Acabo. En mi interpretación, lo principal que ha cambiado en los últimos meses no nace del hecho de que se hayan registrado concentraciones o manifestaciones multitudinarias. Nace del hecho, antes bien, de que dentro de la cabeza de mucha gente ha empezado a instalarse la idea de que podemos hacer cosas que hace muy pocos meses estaban muy lejos de nuestro alcance. Voy a proponeros dos ejemplos de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de la periferia de Madrid, en Usera o en Carabanchel. Una comisión de la asamblea de barrio, unas 80 personas, estaba reunida. Y alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la policía. Eso significa siempre lo mismo. Había un control de indocumentados, de sin papeles. Los 80 integrantes de esa comisión de la asamblea de barrio decidieron bajar en bloque al metro y rodearon, sin mediar palabra, a los dos policías que se percataron rápidamente de que no estaban en la mejor de las posiciones estratégicas. Los policías intentaron llevarse al sin papeles, pero este último empezó a caminar más despacio y quedó subsumido en el magma de los 80 integrantes de la comisión de la asamblea de barrio. Permitidme que enuncie la obviedad. El 14 de mayo esto hubiera sido literalmente impensable. Desde el 15 de mayo se activan en nuestras cabezas determinados resortes que nos invitan a hacer lo que hasta hace bien poco creíamos que no estaba a nuestro alcance. Voy a por el segundo ejemplo. Una de las campañas más honrosas que el movimiento ha decidido respaldar es la campaña relativa a los desahucios. En el mes de junio se reunieron más de 1000 personas, que se dice pronto, para frenar un desahucio en el barrio madrileño de Bilbao. Una de esas personas era Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Vaya por delante, a mi entender, una persona respetable. En un momento determinado, los periodistas se acercaron a Cayo Lara y le pidieron unas declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo allí. Y creo que como un resorte natural, de nuevo, buena parte de los asistentes empezaron a corear el no nos representan. La pregunta era, ¿quién es Cayo Lara para hablar en el nombre de las 1000 personas que estamos aquí? Que los periodistas se dirijan por azar a cualquiera de estas personas. Se ha acabado, digámoslo así, el momento en virtud del cual los dirigentes políticos, o en su caso los profesores universitarios que tenemos el mismo defecto, nos autoarrogamos la representación de la gente que está en la calle, que tiene muchas veces infinita más cordura y lucidez que la que arrastramos nosotros. El país retrató lo ocurrido como una agresión a Cayo Lara porque le tiraron agua.
tengo la certeza de que Cayo Lara tomó nota de lo que estaba ocurriendo y que con toda certeza no volverá a repetir semejante conducta. Acabo. En la primera versión de ese libro cuento algo que ocurrió en la Puerta del Sol de Madrid el día 18 de mayo. Me encontré a un amigo argentino que llevaba a hombros a su hija Tania, de 4 años de edad. Y el caso es que yo le pregunté a Tania qué le parecía lo que estaba viendo allí, las tiendas de campaña, las carpas, los carteles. Y lo cierto es que, como cabía prever, Tania no me dijo nada. Pero su padre me contó una historia que me pareció interesante. Me dijo, cuando veníamos caminando hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó, ¿por qué están allí? ¿Qué hacen? Y yo le respondí, bueno, lo que ocurre es que están muy enfadados con todo lo que está pasando. El caso es que al llegar a la Puerta del Sol, Tania deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña y las carpas, se acercó a su padre y le dijo, tú dices que están muy enfadados, pero a mí me parece que están muy contentos. Bueno, la visión infantil creo que en este caso tiene mucho más riqueza a la hora de explicar hechos complejos que cualquier disquisición académica que yo pueda afrontar. Gracias por haberme escuchado. Bueno, pues vamos a pasar al debate. Tenemos media hora, así que pues vais pidiendo la palabra. Si nos coordinamos, si no tomamos nota, no sé como queráis. ¿Hay más palabras? Bueno. Fácil no es, lo admitiré desde el principio. Vamos a ver. El primer ejemplo que has propuesto es interesante. Las movilizaciones masivas contra la intervención militar norteamericana en Irak. Yo he dicho muchas veces que entonces saltó a la palestra un dato muy llamativo. Las encuestas revelaban que un 92% de los ciudadanos españoles se oponían a esa intervención. Claro, hoy sabemos que aquel altísimo porcentaje arrastraba sus trampas. En parte porque a cualquier persona bien nacida, si le preguntan si está a favor o no de una intervención militar, experimenta casi un impulso biológico encaminado a rechazarla. Pero en parte porque hubiera sido más interesante que le hubiéramos preguntado a nuestros conciudadanos, por ejemplo, si estaban dispuestos a renunciar a una parte de sus ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de recursos camino de los países pobres. Si semejante pregunta hubiese sido formulada, creo que lo que hubiera engordado espectacularmente es la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de liberarse de las preguntas delicadas. Siempre que cuento esto me viene a la cabeza que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, en realidad en España y en cualquier lugar, junto a las 3 respuestas convencionales de las encuestas, sí, no, no sabe, no contesta, hay que agregar una 4ª posibilidad, que es no sabe, pero contesta. En cualquier caso, el problema de comparación de lo de Irak con lo de hoy es obvio. A principios del año 2003, el Partido Socialista estaba en la oposición y movió todos sus resortes, entre ellos los mediáticos, fundamentalmente el Grupo Prisa, para alentar ese tipo de movilización popular, que no era una movilización que naciese estrictamente de la base de la sociedad y protagonizada en el lugar central, a diferencia de lo de ahora, por los movimientos sociales alternativos. Mi interpretación general, que viene a dar cuenta de por qué hoy tenemos una situación distinta, razonablemente distinta, es que nuestros gobernantes, el sistema, han ido tensando la cuerda en grado tan extremo que era inevitable que no acabasen por provocar una contestación popular. Lo digo de otra manera, invocando un argumento de sentido más general. El capitalismo es un sistema
que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, está cavando su propia tumba. Y una de las señales de esa operación es que la población ha empezado a reaccionar. Y ha empezado a reaccionar, si queremos decirlo así, biológicamente. Ya no es una reacción ideológica, discursiva y razonada, sino esto es intolerable. Planteas, en fin, una discusión que es inevitable con respecto al futuro de esto. Dentro de un año seguirá existiendo el movimiento del 15 de mayo. ¿Seguiremos manteniendo esta discusión? Yo a ciencia cierta no lo sé. He planteado antes un argumento que me parece que es importante a efectos de responder sí a esa pregunta. El escenario se va a seguir deteriorando, no tengo ninguna duda. No es siquiera preciso que la Unión Europea empiece a exigir un plan de rescate de la economía española, que es una posibilidad nada descartable. ¿Qué significa esto? Que nos adentramos ante un escenario distinto de cualquiera que hemos conocido en el pasado. Lo digo así. Mal que bien, somos víctimas de una visión cíclica de los hechos, que nos invita a concluir que hoy estamos en una etapa de recesión, pero que pasado mañana vendrá una de bonanza, y luego otra de recesión, y más adelante otra de bonanza. Bueno, quienes han estudiado seriamente los movimientos sociales contestatarios afirman que estos últimos germinan con mucha mayor facilidad en los momentos de bonanza económica que en los de recesión. Ojo con esto. Puede parecer sorprendente, pero es así. Claro, esta reflexión tiene sentido si y solo si aceptamos previamente el esquema cíclico de los hechos. Pero yo tengo la intuición cada vez más firme de que nos estamos adentrando en una etapa de prolongadísima recesión, que dibuja un escenario que viene a poder a justificar que movimientos sociales críticos germinen gloriosa, orgullosamente, en momentos de recesión como este. Vamos a ver, ¿por qué el movimiento del 15 de mayo tiene en origen tantos problemas para enlazar con el mundo del trabajo? Porque es un movimiento fundamentalmente constituido por integrantes de clases medias, probablemente en eventual proceso de desclasamiento. Ojo con esto, no de proletarización, como dicen algunos, de desclasamiento. El otro día, un experto catalán en problemas de los jóvenes, que a mí me parece una persona muy respetable, que sabe de estas cosas, decía que el movimiento es un movimiento de jóvenes lumpenproletarios. Nada que ver con la realidad. Probablemente estaba pensando, retomemos la vieja imagen tópica de los perros flautas. La mayor parte de los integrantes del movimiento no han pasado hambre en su vida. Y si tienen algún problema en la vista, llevan gafas. Es decir, no estamos hablando del lumpenproletariado. Claro, el problema en este caso no nace solo del movimiento, nace de la textura principal de lo que es la clase trabajadora hoy entre nosotros. Esa clase trabajadora que está organizada, reprimida, diría mejor, desde los dos sindicatos mayoritarios. Las preguntas que hay que dirigir a esos sindicatos mayoritarios y a buena parte de esos trabajadores son, a mi entender, tres. Una, ¿cómo trabajamos? Las palabras alienación y explotación han desaparecido dramáticamente del lenguaje de los sindicatos mayoritarios, cuando definen, sin embargo, buena parte de nuestra vida cotidiana, dentro y fuera del trabajo. Segunda, ¿para quién trabajamos? Esta es la pregunta que se hacían nuestros sindicatos antes de 1936, cuando tenían una vocación efectiva de superar el sistema. Hoy pareciera que hay una aceptación de que el capitalismo es el único orden imaginable. Primera y última pregunta. ¿Qué producimos? ¿Qué hacemos? No vaya a ser que esto que producimos hoy sea pan para hoy y hambre para mañana. No vaya a ser que estemos reduciendo dramáticamente los derechos de las generaciones venideras. Claro, cuando buena parte de la clase trabajadora española no se hace estas preguntas, está tomando expresamente opción por el sistema y sus reglas del juego. De tal manera que se encuentra ante una posición que voy a describir
como moderadamente esquizofrénica. Siente cierta simpatía espontánea por el movimiento del 15 de mayo, pero su práctica cotidiana discurre por otros caminos. Por eso es urgente resolver esta relación de no comunicación. Por eso, a mi entender, el peso simbólico de esa convocatoria de la huelga general. Ojo, la huelga general no resuelve mágicamente ninguno de nuestros problemas. Subrayo que tiene una dimensión fundamentalmente simbólica. Pero cuando antes hablé del cuarto horizonte dije un movimiento por la asamblea y la autogestión que en todos los órdenes de la vida, naturalmente que el del trabajo. ¿Cómo no podría ser así? Tanto más cuanto que el capitalismo está recuperando muchas de las reglas del juego que teóricamente había ido abandonando con el paso del tiempo. Comprendo que mi percepción de esta cuestión electoral es muy personal y no tengo ningún interés en generalizarla. Yo sugeriría que el movimiento del 15 de mayo no se entrampara en la discusión relativa a qué hay que hacer en las elecciones del 20 de mayo. ¿Por qué? Porque parto de la certeza de que dentro del movimiento están todas las posiciones imaginables, excepto partidarios del Partido Socialista y del Partido Popular. De todo lo demás hay partidarios. Hay gentes que reivindican la abstención activa, hay gentes que reivindican la abstención sin más, hay gentes que reclaman el voto nulo, el voto en blanco, hay gentes que piden el voto a determinadas opciones políticas. Bueno, si nos adentrásemos en una discusión sobre esto, me temo que al final lo que provocaríamos sería una división bastante inútil dentro del movimiento. Y mi sugerencia es que cada cual haga lo que estime conveniente. Eso sí, retomo lo que dije antes cuando hablé de la ley de reforma electoral. Dije, pensemos en serio si no está bien que apoyemos aquello que no nos gusta mucho, pero que sabemos que a otros les interesa, a cambio de solicitar de esos otros que hagan algo por nosotros cuando nosotros estamos inmersos en lo que objetivamente nos interesa. Creo que esta es la filosofía que debemos aplicar. Bueno, francamente no sé qué decirte. Lo único que se me ocurre es que incluso en la dimensión actual que tú has bien retratado, la represión que hace que los desahucios salgan adelante, esto tiene un efecto interesante a efectos de calibrar cómo la gente ve lo que está sucediendo. Digamos que la imagen que transmiten los bancos, los jueces y las fuerzas de orden público no es precisamente halagüeña, aunque se salgan con la suya en la operación del desahucio. Digamos, el elemento de estímulo de la conciencia está claramente presente ahí. A veces tengo la impresión de que nos sentimos demasiado satisfechos con la idea de que el movimiento no está consiguiendo absolutamente nada. Y los hechos no son exactamente así. Me limito a proponeros un ejemplo que admito que es polémico porque no estoy en condiciones de demostrar nada empíricamente. Hace unas semanas en Barcelona, un colega catalán me dijo que había realizado un estudio pormenorizado de cuáles eran las demandas que la patronal catalana planteaba antes del 15 de mayo y las que plantea hoy. La patronal catalana ha bajado un tanto el tono de sus humos. Probablemente, en virtud de un ejercicio homeostático, ha dicho, ojo, no vayamos tan deprisa, porque corremos el riesgo de estimular un crecimiento cada vez mayor de un movimiento como este. Esto quiere decir poco en realidad, porque no es nada palpable, pero en cualquier caso, creo que nuestra pelea lo es a medio y a largo plazo. Cuando yo me encuentro con gentes que solo perciben los problemas del movimiento, me sublevo, porque creo que el movimiento aún hoy tiene muchas más virtudes que carencias, y que eso lo ve cualquier persona moderadamente equilibrada. Es verdad, por decirlo todo, que nuestro periodo de tiempo razonable en una asamblea es limitado. Si uno está 6 horas en una asamblea, la cabeza se le bota y acaba por ver solo lo negativo. Por eso, el comportamiento razonable es: estoy 1 hora y media, me voy a tomar un par de cervezas y luego vuelvo tranquilo y oxigenado y probablemente veré con mejores ojos lo que está ocurriendo.
Bueno, vamos a ver. Primero, has dicho algo que yo creo que está bien planteado. Es una idea que muchas veces he manejado. Y tiene que ver con un discurso tradicional en relación con los movimientos sociales. Bueno, decía, durante muchos años he escuchado en relación con los movimientos sociales un discurso que decía: estos jóvenes que se suman hoy a esos movimientos los abandonarán inmediatamente cuando encuentren un trabajo y se introduzcan en la vida relativamente acomodada de la sociedad de consumo. ¿Cuál es el problema hoy? Que esos jóvenes no van a encontrar ningún trabajo. Por eso el escenario, y vuelvo a la pregunta de antes, de arriba, es distinto de cualquiera de los propios del pasado. Segundo, corrosión terminal, en efecto. Ya sé que esta es una materia polémica, que hay mucha gente que cuando escucha esto de que el capitalismo está en una etapa de corrosión terminal, inmediatamente responde diciendo: esto lo hemos oído muchas veces y el capitalismo ha salido más vivo y coleando que nunca. Ya lo vemos, están acumulando todavía más beneficios que en el pasado. Bueno, yo creo que estamos en una etapa de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha sido injusto, excluyente, explotador, pero era eficiente. Hoy ya ni siquiera lo es. Vemos a los neoliberales que han rechazado ontológicamente cualquier intervención pública en la economía, reclamando a gritos que sus empresas sean salvadas con los recursos de todos. En 1929, sé que se ha abusado de la metáfora, hubo empresarios en los Estados Unidos que se suicidaron cuando sus empresas entraban en quiebra. Esto es completamente impensable hoy. Llaman a la consejería correspondiente para... Esto es un indicador de quiebra en la eficacia. Y aún más, la gran diferencia entre el escenario de 1929 y el de hoy no es esta. Es que hoy el problema de los límites medioambientales y de recursos está ahí. En 1929 no tenía ningún relieve o tenía un relieve menor. Esto nos dibuja ante un escenario completamente distinto de cualquiera de los del pasado. Tercero, planteas una pregunta que es de las que a mí me producen terror: ¿cómo avanzar? Si yo lo supiera, siempre que me enfrento a estas preguntas he hecho mano de la mejor frase de gallegos que conozco. Yo soy gallego, que nadie se ofenda. La historia cuenta que un gaitero de Lugo, un señor muy viejecito, de más de 80 años de edad, fue invitado a un acto sobre gaitas en Asturias. Y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semieléctrica, sin soplar. Cabe suponer que al viejecito de Lugo no le gustaba mucho lo que hacía Evia, pero debió pensar: ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una de esas frases de uso muy recomendable ante preguntas como la tuya. Dijo, la pregunta era: ¿qué piensa usted de ella? Y dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría, ¿no? Bueno, pero trascendiendo esto, tú planteas un riesgo que está ahí, la socialdemocratización. En realidad el riesgo es mayor. Tiene que ver, de nuevo, con la cosmovisión libertaria. La cosmovisión de la izquierda tradicional dibuja los hechos diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más y más fuertes. La cosmovisión libertaria es más compleja. Dice: ahí está el sistema y aquí estamos nosotros. Pero nosotros también formamos parte del sistema. Y muy a menudo reproducimos los valores, las formas de actuar característicos de ese sistema que queremos rechazar. El riesgo está ahí. Digo más, aunque comprendo que es una hipótesis que habrá que confirmar, quiero llamaros la atención sobre un riesgo. El 20 de noviembre, lo más probable, parece, es que el Partido Socialista pierda las elecciones. Ojo, podemos acoger en las filas del movimiento del 15 de mayo, a partir de esa fecha, un sinfín de desencantados socialistas que lleguen masivamente y que, bueno, no sé, alguien dirá, igual conseguimos convencerles de lo que era el movimiento antes de su llegada, pero correremos también riesgos vinculados con ese fin. Una apreciación sola. Ya lo dijimos con algunos compañeros acá cuando perdieron las elecciones municipales y autonómicas. Ya pasó eso. Sí. Lo que tú acabas de decir ya pasó. Cuando perdieron, yo he visto
compañeros, amigos y conocidos del Partido Socialista Obrero Español de la localidad de Murcia encabezar las movilizaciones del 15 la semana después de perder las elecciones. Porque la semana antes estábamos ocupando, repartiendo votos y haciendo campaña. Bueno, convengamos en que no ha sido lo más común, ¿eh? Y que en cualquier caso ese riesgo existe con mayor entidad después del 20 de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que puedo decir es, tenemos que hablar y tenemos que explicar. A ver, pongo un ejemplo. Hace un par de semanas encontré en Madrid a una señora de mi edad, o sea, una señora muy mayor, activista histórica del movimiento ecologista que se ha dejado la piel en la lucha contra las centrales nucleares. Y se me ocurrió preguntarle por el 15M en su ciudad natal, olvidemos precisiones. Y me dijo, es un desastre. Estos jóvenes no acaban de entender nada. No asumen que hay que contestar radicalmente la energía nuclear. Yo no tenía suficiente confianza con ella, pero lo que me pedía el alma decirle era, la culpa es vuestra. Si no habéis sido capaces de convencer con argumentos sólidos a esos jóvenes, es que no estabais donde teníais que estar y que no habéis actuado con el suficiente tacto y la suficiente inteligencia, porque yo creo que en la abrumadora mayoría de los casos esos jóvenes no están por un proyecto socialdemócrata. Antes lo dije, han abandonado muy rápidamente el discurso ciudadanista para adentrarse en perspectivas claramente anticapitalistas, y la socialdemocracia de hoy no es anticapitalista. El renegado Kautsky, hace 100 años, en términos de lo que es hoy, era un radical ultraizquierdista, claro, tal y como van las cosas, van por ahí. Entonces, la única cosa que se me ocurre es esta. Ojo, no malinterpretéis mal lo que estoy diciendo ahora. Yo no estoy diciendo que los jóvenes tienen inexorablemente que aprender de los más veteranos. El proceso tiene que ser mutuo, ¿eh? Entre otras cosas, en lo que respecta a las relaciones humanas y cómo hay que llevarlas adelante. Yo he dicho muchas veces que podría cerrar los ojos en la asamblea de mi barrio, en Madrid, e identificar a las personas que hablan, si son militantes veteranos de la izquierda tradicional o de los movimientos sociales o jóvenes indignados, pero no por lo que dicen, sino por el tono con el que lo dicen. La gente de mi generación está muy castigada, e incluso cuando queremos ser corteses, amables y simpáticos, nos sale ese pozo que llevamos por detrás. Y en cambio, muchos de estos jóvenes, a los que criticamos tanto por su buenismo, son mucho más capaces de llegar a acuerdos, consensos, de escuchar que lo que lo somos nosotros. Por eso digo que no se trata, antes dije, vivificarse mutuamente. No se trata solo de enseñar a los jóvenes lo que no saben. Es un discurso, por cierto, muy de mi generación, que piensa, sin que yo sepa muy bien, que es el centro tolemaico del mundo. Yo recuerdo a muchos de mis amigos que cuando había manifestaciones antiglobalización hace unos años decían, menos mal que los jóvenes están empezando a volver a las manifestaciones. Y yo replicaba, no, los jóvenes están empezando a organizar sus manifestaciones. Y somos nosotros, con muy buen criterio, los que hemos decidido ir a sus manifestaciones, que es un poco distinto. Bueno, vamos a ver. De nuevo, estoy en la obligación de subrayar que yo soy víctima de mis anteojos ideológicos. Yo no creo en las elecciones y no creo en los partidos. Claro, decir esto no implica que esté sosteniendo que todas las personas que están en el movimiento como el 15 de mayo deben compartir mi percepción, y no lo estoy haciendo. Ahora bien, conviene que subraye algo que a mi entender es evidente. La lógica de los partidos y la lógica de las elecciones no es la lógica de la asamblea, de la democracia de base, de la democracia directa y de la autogestión. Estamos hablando de cosas distintas. Si alguien dice que pueden desplegarse en paralelo, lo aceptaré de buen grado. Pero el movimiento del 15 de mayo es una cosa, y un eventual partido nacido del movimiento del 15 de mayo es otra cosa distinta. Yo no sé quién puede pretender que desde el Parlamento español, habida cuenta de la lógica política dominante, se pueden desplegar prácticas asamblearias y autogestionarias. Es literalmente imposible. Por eso, creo, y retomo una metáfora que utilicé antes, que debemos cuidar este movimiento como una flor preciosa
que está llamada a mantenerse tal cual, lo cual implica que cada cual es muy libre de crear los partidos que desee, pero no confundamos eso con el movimiento. El movimiento no es apolítico, es apartidario. Políticos no somos ninguno, tampoco que le demos cierto significado a esta palabra. Que somos apartidarios quiere decir que como movimiento no deseamos entrar en el juego de las elecciones y de la competición correspondiente. Como no deseamos entrar, y no lo he mencionado, pero es importantísimo, en el juego de los liderazgos. Una de las razones que explican por qué los medios de comunicación han empezado a cargar contra el movimiento es la ausencia de caras visibles, que creo que es una virtud inherente de este último. Los medios están obsesionados con ponerle nombres al movimiento y creo que esa resistencia biológica es muy saludable. En cualquier caso, apunto al problema de fondo y vuelvo a mis anteojos ideológicos. Creo que en una de las claves el movimiento nace como un rechazo de la lógica de los partidos. Subrayo, todos, fundamentalmente, claro, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero que por detrás hay una actitud de recelo visible en lo que respecta a la democracia delegativa, a la democracia liberal. Vuelvo a lo que dije antes. Dentro del movimiento coexisten percepciones distintas. Hay partidarios legítimos de la democracia liberal. Hay partidarios de la democracia participativa, que consideran que la democracia liberal debe mejorarse de la mano de la introducción de figuras como el referéndum, de los presupuestos participativos, y hay muchas gentes partidarias de desplegar fórmulas de democracia directa en las que no deleguemos en otros nuestra capacidad de decisión. Bueno, hagamos lo posible de nuevo para que esta divergencia no rompa el movimiento, para que todo el mundo admita que los demás tienen derecho a discurrir de forma distinta, pero fuera del movimiento. No rompamos el movimiento sobre la base de una discusión como esta. Es que tenemos que saltarnos la ley, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con esto. El otro día me preguntaba una colega: ¿crees que existe algún riesgo de ilegalización del movimiento del 15 de mayo? Y yo dije, no, por una razón muy prosaica, no es un movimiento legal. Solo se puede ilegalizar lo que es legal. Y este movimiento no ha pasado por ningún registro, digo yo, orgullosamente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió en Madrid cuando el día 20 de mayo la Junta Electoral Central prohibió la acampada de sol durante la jornada de reflexión y la de voto? Que la gente dijo no. Eso se llama desobediencia civil. Ni otra cosa ni esto. Y digamos, creo que si queremos modificar las cosas tendremos que enfrentarnos con la legalidad vigente, que está hecha precisamente para que no modifiquemos las cosas. Ojo, asumo que esto puede generar alguna controversia en términos del debate relativo a la violencia. Yo he dicho antes que lo que se descalifica como buenismo tiene muy a menudo virtudes nada despreciables. Pero no quiero ser ingenuo con respecto a esto. Claro, si alguien piensa que hacer una pintada en una pared es violencia, pues yo diré que, en fin, no me lo parece. Si alguien piensa que cortar el tráfico de una calle durante una manifestación es violencia, yo diré que no entiendo que eso sea violencia. Admito de nuevo que hay aquí divergencias, pero creo que en la matriz de fondo del movimiento del 15 de mayo la cuestión de que hay que violentar muchas leyes para salir adelante está claramente presente. Y es al fin y al cabo lo que hemos venido haciendo desde el mes de mayo, sin que esto creo que haya generado mayores controversias dentro del movimiento. Otra cosa es, claro, hasta dónde llevamos esa violencia con respecto a las leyes. Y ahí admito, claro, que tenemos que establecer frenos objetivos. Yo tengo matiz a eso. Yo trabajo en la SER, en la Televisión Autonómica de Murcia. Bien. Y bueno, en teoría fue un asalto. Por favor. En teoría fue un asalto, ¿no? Según publicaban los medios y según mi propia televisión. Bueno, digamos que saltarse la ley
es necesario para llevar el movimiento hacia adelante y para llevar la idea, pero ahora mismo esos compañeros que entraron en la televisión y leyeron un manifiesto totalmente pacífico y no pasó nada, a pesar de que los medios lo tacharon de otra manera, fue totalmente pacífico, digamos que se han procesado, ¿no? y se está pidiendo de 1 a 3 años de prisión para ellos, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esto puede frenar el movimiento, ¿no? Si la ley al final se sale con la suya y terminamos en la cárcel, ¿en qué medida puede repercutir en un futuro, ¿no? Porque si se ponen brutos pueden frenar, ¿no? Pero yo creo que también aquí las cosas han cambiado. ¿En qué sentido? La violencia que conocíamos desde mucho tiempo atrás, aplicada sobre los movimientos críticos, comúnmente se traducía en temor, miedo y retirada. La violencia que se ha ejercido sobre el movimiento del 15 de mayo hasta ahora, en la mayoría de las ocasiones, ha tenido el efecto contrario, un efecto de fuerza. Estoy pensando en el ejemplo que acabo de proponer: la Junta Electoral Central y la Puerta del Sol. Provocan que la Puerta del Sol y las calles adyacentes se llenen de una muchedumbre. Lo que ocurrió con el desalojo de la Plaza de Cataluña en Barcelona a mediados del mes de junio. De nuevo provocó una operación de cierre de filas. Cuando el movimiento en Madrid estaba, vamos a decirlo así, de capa caída, el 2 de agosto la policía inteligentemente decidió desalojar la Puerta del Sol. Fue una bendición divina. Yo no sé si en la policía hay infiltrados en el movimiento que dicen, por favor. Pero hasta el momento presente creo que la represión ha tenido un efecto distinto de lo que conocíamos del pasado. Ahora bien, admito, a tono con lo que tú dices, que no estamos en condiciones de predecir qué va a ocurrir en los meses venideros. Pero de todas maneras, yo invoco un argumento más de sentido general. Lo de que tendremos que violentar muchas de las leyes me parece una evidencia, que eso acarrea sus riesgos, que debemos asumir y analizar las cosas mesuradamente también. Pero creo que no me equivoco si afirmo que entre la mayoría abrumadora de los integrantes del movimiento del 15 de mayo no hay un deseo escrupuloso de cumplir las leyes. Me parece que si estamos ahí es más bien precisamente por lo contrario. El término que aquí hay que invocar es desobediencia civil. Hay que leer los textos de Thoreau, el teórico norteamericano de finales del siglo XVIII, que señalan que uno tiene derecho a violentar las leyes que considera que son injustas. Retiro eso de que considera que son injustas, las leyes que son injustas, porque salta a la vista que son injustas. Bueno, tenemos que cerrar, el tiempo termina. En este sentido, recordaros que hay la presentación de la guía antirrepresiva el miércoles 26 de octubre a las 8:30 en el Ateneo de los Pájaros, y la cita obligada, la manifestación del 15 de octubre, que ya imagino que conocéis. Y bueno, daros las gracias a todas y a todos por venir, por hacer de este espacio, que normalmente es un espacio burocrático administrativo, un espacio de debate y un espacio de reflexión crítica. La lucha está en las calles.